Hola, mi equipo está conformado por Regina Radilla y Aline Velázquez. Nosotras les vamos a hablar de las acciones. Comenzaremos explicando qué son las acciones. Una acción es un activo financiero que representa una parte del capital social de una sociedad anónima. Estas son títulos de renta variable que le permiten a las personas ser propietarios de una parte de la empresa que se encarga de emitir el título, lo que lo vuelve accionista de esta y nos concede derechos tanto políticos como económicos. Al momento de que queremos adquirir una acción, recibimos derechos sobre la empresa y se obtiene la categoría de socio. De esta forma, el comprador de la acción se convierte en dueño de la empresa en parte proporcional acorde a las acciones que haya comprado. Por otro lado, tenemos los derechos del accionista. La acción convierte a su titular en propietario y socio capitalista de la firma en proporción al monto de acciones que se han suscrito. De esta misma medida, se confiere el derecho para votar en las asambleas generales de la empresa y recibir los dividendos que le correspondan de acuerdo a las ganancias que se hayan obtenido en el ejercicio. Los dividendos se van a repartir en forma proporcional de acuerdo a las acciones que tiene cada accionista. La capacidad de decisión y el poder de las acciones irá en función del porcentaje del capital que representen dichas acciones. Por ejemplo, si están en la junta de accionistas y se va a tomar dicha decisión, el voto que tiene más valor es el del accionista mayoritario, que es el que tiene el 51% o más de las acciones en la empresa. Tenemos lo que son valor de las acciones. El precio que se emiten las acciones refleja su valor nominal. Este valor es el inicial al cual fueron emitidas. Se calcula como el capital social de la sociedad entre el número de acciones emitidas, y ese va a ser nuestro valor nominal. Este valor nominal no debe confundirse con el precio de mercado, ya que el precio de mercado es el que se está cotizando las acciones una vez que ya fueron emitidas. Las acciones de algunas sociedades cotizan en la bolsa de valores. Por lo tanto, estas están negociadas entre el público en general. El precio de una acción cotizada en bolsa nos va a representar la confianza o desconfianza que tengamos como inversionistas al momento de querer adquirir dichas acciones. Si nosotros vemos que están a la alza, obviamente nos va a generar más confianza para poder adquirirlas. Y si están a la baja, pues nos va a generar un poco más de desconfianza. Las acciones pueden ser a la orden cuando figura entre ellas el nombre de su poseedor. Esto quiere decir que van a ser mediante un endoso. Y tenemos otras acciones que son al portador, y estas son compradas y vendidas libremente en la bolsa en la que estén cotizando según el país. La acción como activo financiero. Las acciones son un instrumento de renta variable, lo que quiere decir es que esto no tiene un contrato establecido de retribución económica hacia el accionista. Por lo tanto, si durante el ejercicio del año en curso vemos que no estamos recibiendo las ganancias esperadas, la empresa no va a estar obligada a repartir dividendos entre los accionistas. Entonces, de esta manera no recibirían ninguna retribución económica a los accionistas, a menos que la empresa tenga ganancias y así se decida en la Asamblea General que se dividan la parte proporcional acorde a las acciones que tiene cada uno en la empresa. Por otra parte, tenemos consideraciones antes de invertir en acciones. La número 1 es que no necesitamos tener mucho dinero para adquirir acciones, ya que hay acciones que tienen un valor desde 10,000 pesos, y otra forma para poder empezar a invertir es a través de fondos de inversión de renta variable. Como número 2 tenemos una acción que vale 1 peso puede no ser barata y una que vale 200 pesos no puede ser cara. Esto quiere decir que
Como tal, el valor que está en la bolsa de valores no quiere decir que sí, entre más alto sea mejor la acción, porque depende mucho el nivel en el que vayan fluctuando en el mercado. Entonces, no por muy cara es muy buena o no por muy barata no es bueno invertir. Necesitamos hacer una investigación a fondo y ver cómo se van manejando estas acciones en el mercado. Número 3. Los lotes y los picos. Para acciones, el lote es de un título y el mínimo para fijar el precio es de 100 títulos, cuando el precio sea menor a 200 pesos. Cuando el precio sea igual o mayor a 200 pesos, el lote también es de 1 y el mínimo para fijar es de 5 títulos. Esto ya está establecido y ya al momento de que uno va adquiriendo se van haciendo en muchas ocasiones lo que se llaman pujas, que vienen siendo como subastas. Como número 4 tenemos acciones bursátiles y no bursátiles. La bursatilidad es un indicador que considera el volumen operado de una acción en el mercado durante los últimos 6 meses y no se sirve para identificar su grado de liquidez. En este momento nosotros podemos ir viendo si están a la alza, si están a la baja durante este periodo de tiempo, para que nosotros podamos ir analizando antes de invertir en esas acciones. La número 5. Busca acciones que otorguen dividendos. Es cierto que en México son pocas las acciones que tienen una política de dividendos sólida, pero las hay y son un fuerte flujo de efectivo para sus accionistas. La mayor parte de las acciones que nos brindan dividendos a nosotros son las fibras, porque están reguladas y tienen un alto porcentaje en utilidades, entonces son la mejor opción para invertir. Puedes comprar acciones mexicanas y extranjeras en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta cuenta con un sistema de inversión y nos permite cotizar tanto aquí en México como en el extranjero. Número 8. Revisar las comisiones. Las comisiones varían entre cada bolsa. Si no mueves tus inversiones, las comisiones pueden ser un poco significativas, pero su idea es ser muy activo y es importante que se pongan atención al momento de estar comparando entre una acción y otra. Los múltiplos y cómo utilizarlos. Los múltiplos son indicadores de evaluación que nos ayudan a evaluar la relación que tiene el precio de la acción en referencia a los resultados de la empresa, lo que es precio-utilidad, precio-valor en libros, precio-flujo por acción. Y por último tenemos los horarios y parámetros de fluctuación. Estos van dependiendo de la bolsa en la que nos encontremos cotizando, pero por ejemplo en la Bolsa Mexicana de Valores el horario de preapertura es de 8 de la mañana a 8:25, el horario de operación es de 8:30 a 3 p.m. y pues así se van variando de acuerdo a la bolsa en la que estemos cotizando según el país. Bueno, eso sería todo por mi parte y ahora pasaremos a la parte de mi compañera Regina. Bueno, continuando con y complementando la información que les ha comentado mi compañera Lynn, yo les hablaré un poco sobre las características de las acciones. Una de ellas es que las acciones no cuentan con una garantía. Significa que el hecho de que tú adquieras una acción, pues no te va a garantizar que tengas un ingreso extra, ya que el ingreso o la percepción que puedas tener de esas acciones depende de distintos factores. Entonces puedes tener un ingreso o puedes tener una pérdida. Otra es que mientras tú adquieras o mientras tú hayas comprado la acción, te haces socio. Entonces tú vas a poder ser socio y tener los beneficios que te pueda brindar esa acción por un tiempo indeterminado, indefinido, siempre y cuando la empresa sí continúe en existencia y pues también va a ser hasta el momento en el que tú decidas vender esa acción.
Ahora, las acciones tienen un valor fluctuante en el mercado de valores, porque cuando se emiten acciones por primera vez en el mercado primario, el precio se determina en función del valor de la empresa. Y cuando se emiten en el mercado secundario, el precio se va a determinar en función de la oferta y de la demanda. Ahora, la ganancia en acciones se va a obtener o se puede obtener de dos formas. La ganancia de capital, que va a depender del precio de compra y de venta de estas acciones, y la ganancia mediante el cobro de dividendos. Y no siempre las acciones suelen pagar dividendos, entonces va a depender mucho de el lugar o de la empresa, de las políticas de la empresa a la que le hayas comprado. Cualquier persona física, moral, nacional, extranjera, va a poder adquirir acciones mediante un contrato de intermediación. Las acciones van a estar o van a ser custodiadas por el Instituto para el Depósito de Valores. Entonces, si tú quieres comprar una acción, no vas a ir como directamente a la empresa y decir, Bimbo, quiero comprarte una acción. No, esto va a ser a través de alguna bolsa o de algún instituto financiero. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que va a ser a través de un contrato de intermediación, porque justamente va a haber un intermediario. Ahora, existen tres diferentes tipos de acciones. Las acciones ordinarias son las que le van a otorgar el derecho al socio de participar con voz y voto en las asambleas de accionistas de la compañía a la que le hayas comprado tus acciones y le va a permitir percibir dividendos de esta misma compañía. Las acciones preferenciales, cuando eres un propietario de estas acciones, vas a tener derecho a recibir un dividendo mínimo y se cuenta con preferencia por encima de los accionistas ordinarios y al reembolso preferencial de su inversión en caso de que esta diluya o de que la sociedad vaya hacia abajo, o sea, vaya quebrando. Entonces, si eres dueño de acciones preferenciales, si en dado caso que la empresa pues esté teniendo pérdidas o vaya su ganancia o vaya fluctuando, pues vaya quebrando, vas a ser el primer socio al que le van a liquidar sus acciones o al que le van a pagar sus remanentes antes de cualquier otra acción, antes que las acciones ordinarias. Ahora, las acciones privilegiadas son las que le permiten a un accionista ordinario tener los derechos económicos como el derecho preferencial para el reembolso en caso de que se dé una liquidación. Bueno, está por ejemplo un requisito para poder tener una acción privilegiada es que va a ser indispensable que se deba cumplir para emitir acciones privilegiadas una vez que se ha constituido la sociedad en la que la Asamblea General de Accionistas apruebe la emisión de la misma con un mínimo favorable del 75% suscritas. Es decir, se va a hacer una asamblea de accionistas y a través de votos pues van a decidir si puedes adquirir o no acciones privilegiadas, porque estas acciones son como de mayor valor. Ahora, el valor de las acciones, más bien la manera en que podemos calcular este valor. Existen tres valores en las acciones. Primero, tiene un valor o puede tener un valor nominal, que va a ser la cantidad de dinero representada en títulos al momento de su emisión. El valor nominal es, por ejemplo, la cantidad de las acciones que se tienen entre el número de accionistas o el número más bien de títulos que se van a vender. Entonces esa división nos va a dar el valor nominal que tiene la empresa, la acción.
Ahora, el valor patrimonial o el valor intrínseco es el que resulta de dividir el patrimonio líquido, o sea, el capital de la empresa, entre el número de acciones que están en circulación de la misma empresa. Al hacer esa división vamos a poder obtener el valor patrimonial. El valor de mercado, pues, es el valor o el precio que van a tener las acciones dependiendo del valor que tiene dicha acción en el mercado. Ahora, el tipo de precio. El precio negociable es cuando es el que ya se pactó, el que decidieron pagar. Y el precio de base de negociación es como un precio promedio ponderado, que es como se podría traducir como en una propuesta del costo de una acción. Entonces, a partir de ese punto, a partir del precio de base de negociación, es cuando justamente comienza la negociación, es el punto de partida de la negociación del valor de la acción o lo que el accionista, perdón, está dispuesto a pagar. Y bueno, espero haya quedado claro el tema. Mi compañera Lynn y su servidora, Regina, pues agradecemos la atención.